Durante los inviernos más crudos de la Edad Media, el frío no era simplemente una incomodidad pasajera. Era un enemigo silencioso, constante y mortal. No había calefacción central, ni mantas eléctricas, ni ventanas con doble acristalamiento. Solo cuerpos humanos luchando contra temperaturas gélidas con lo poco que tenían a su alcance: fuego, lana y, en muchas ocasiones, la esperanza de que el sol regresara algún día. En ese contexto, cada decisión podía significar la diferencia entre sobrevivir o sucumbir. Y sorprendentemente, una de esas decisiones tenía que ver con lo que se llevaba a la boca. En los conventos, en las aldeas y hasta en algunos castillos humildes, la gente comía no solo por hambre, sino también como una estrategia contra el clima. Era bien sabido que ciertos alimentos calentaban el cuerpo, mientras que otros parecían provocar una sensación de frescor. Sin embargo, sin el conocimiento científico moderno, muchas creencias se mezclaban con supersticiones, y eso llevaba a errores fatales. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Imagínese a una mujer campesina, envuelta en harapos de lana, con las manos agrietadas por el hielo, preparando una comida para su familia antes de que caiga la noche. En su mesa humilde, solo hay lo que la tierra y las estaciones permiten: raíces, legumbres secas, tal vez un trozo de pan duro. Pero también hay algo más, un alimento que ha estado presente en su cocina desde que recuerda. Un ingrediente considerado fresco, ligero, incluso saludable por algunos sabios de la época. Un alimento que, sin que ella lo sepa, empeora el frío que ya amenaza con invadir sus huesos. Lo más inquietante es que este alimento no era un lujo, no era algo exótico traído por comerciantes lejanos. Era algo cotidiano, común, inofensivo a primera vista. Nadie sospechaba que al consumirlo, el cuerpo comenzaba a perder el poco calor que había logrado conservar. Nadie entendía por qué, después de ciertas comidas, los escalofríos parecían intensificarse, como si un manto de hielo invisible se apoderara del pecho y las extremidades. Algunos curanderos lo intuían. Decían que había que evitar ciertos productos fríos durante los meses oscuros, que el cuerpo debía ser calentado desde dentro, como un horno que necesita combustible adecuado para no apagarse. Pero sus advertencias a menudo eran ignoradas o simplemente no llegaban a las masas. En un mundo donde el hambre era frecuente, rechazar cualquier tipo de alimento parecía una locura. Sin embargo, las consecuencias eran visibles. Las madres notaban que sus hijos enfermaban más tras consumir ciertas sopas. Los monjes observaban que algunos hermanos temblaban más que otros durante las oraciones nocturnas, y comenzaban a registrar sus dietas con curiosidad. No sabían exactamente por qué ocurría, pero sabían que ocurría. Aquel alimento, aquel inocente protagonista de tantos platos simples, tenía un efecto. Uno que en pleno invierno medieval podía costar caro. Pero ¿cuál era ese alimento? ¿Qué lo hacía tan dañino para el cuerpo en condiciones de frío extremo? ¿Y por qué, siglos después, seguimos sin conocer bien sus efectos en nuestro propio cuerpo durante el invierno moderno? Este no es un simple dato histórico. Es un recordatorio inquietante de cómo lo que comemos puede alterar profundamente nuestra experiencia del entorno, de nuestro propio cuerpo, incluso de nuestra supervivencia. Mientras tanto, en la penumbra de una casa de piedra, una anciana añade un puñado de este alimento a su guiso, sin saber que al hacerlo, está debilitando su defensa más valiosa contra el frío, su temperatura corporal. A lo lejos, el viento sopla entre los árboles desnudos. En el techo, la escarcha se acumula en silencio. Y dentro de esas paredes frías, un error se repite, noche tras noche, generación tras generación. En este vídeo, vamos a revelar la verdad. Vamos a explicar qué alimento era, por qué se consumía, qué consecuencias tenía, y cómo fue que los sabios de la época comenzaron poco a poco a comprender su efecto. Pero antes de eso, necesitas entender algo. No estamos hablando solo del pasado. Este conocimiento puede ayudarte hoy, porque aunque vivamos en un mundo moderno, seguimos enfrentándonos al invierno, al frío, al cansancio, y muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores que nuestros antepasados. Por eso quédate conmigo hasta el final, porque esta advertencia medieval podría enseñarte más sobre tu propio cuerpo de lo que imaginas. A medida que avanzamos por los pasillos polvorientos de la historia,
Llegamos finalmente al centro de esta intriga medieval. Lo que empezó como una sospecha, una intuición silenciosa entre los curanderos y las mujeres sabias de los pueblos, terminaría por revelar una verdad incómoda, que no todo alimento, por más natural o inofensivo que parezca, es adecuado para todas las estaciones del año. En especial, no lo era en un tiempo donde el frío podía ser tan letal como una espada. El alimento del que hablamos era el pepino. Sí, el humilde pepino, ese vegetal verde de textura crujiente y sabor fresco, que hoy asociamos con dietas saludables, con ensaladas ligeras, con la idea de lo refrescante. En la Edad Media, también era cultivado, especialmente en los meses cálidos, y conservado en algunas regiones, mediante técnicas rudimentarias de salazón o almacenado en bodegas frías. Lo que pocos sabían es que su consumo en invierno traía consigo una trampa invisible, enfriaba el cuerpo desde dentro. Para entender este efecto, hay que alejarse por un momento del pensamiento moderno y sumergirse en la cosmovisión médica de la época. La medicina medieval, influenciada en gran medida por las teorías de Galeno y la tradición grecorromana, clasificaba los alimentos según sus cualidades: caliente, frío, seco y húmedo. El pepino era considerado frío y húmedo, y en una estación caracterizada precisamente por el frío y la humedad externa, consumir algo con esas mismas propiedades era, según ellos, una forma de desequilibrar el cuerpo. Pero incluso sin esa teoría, los efectos eran percibidos de manera empírica. Los campesinos que ingerían pepino durante el invierno notaban una sensación de escalofrío que se extendía más allá del momento de la comida. Era como si al digerirlo, el calor interno que tanto costaba conservar comenzara a disiparse. Algunos lo describían como una brisa en el estómago, otros como una frialdad que subía por el pecho. No había termómetros, ni estudios médicos, pero sí había cuerpos que sufrían, y memorias que registraban el sufrimiento. Los efectos eran especialmente graves en los niños, los ancianos y los enfermos. Personas con poca grasa corporal, con defensas más débiles, que dependían más del calor proporcionado por alimentos calóricos como los tubérculos, las legumbres cocidas o las carnes curadas. Para ellos, un plato frío, incluso si parecía nutritivo, podía convertirse en un debilitamiento lento y progresivo. Además, el pepino no era el único alimento con esas propiedades, pero sí uno de los más engañosos. Su textura acuosa daba una falsa sensación de hidratación, pero en realidad contribuía a la pérdida de temperatura interna. En regiones donde el acceso al agua caliente era limitado, y donde los hogares apenas podían mantener el calor por la noche, esto podía ser crítico. En algunos monasterios, donde los monjes llevaban registros detallados de la vida diaria, comenzaron a observar patrones curiosos. Cuando se servía pepino, generalmente encurtido o acompañado de vinagre, en las comidas invernales, aumentaban los casos de resfriados, dolores de pecho e incluso fiebres. Aunque no comprendían del todo el mecanismo detrás de ello, decidieron limitar su uso a los meses más templados. En ciertos manuscritos, se puede leer que no se consuma fruta húmeda ni legumbre fresca en los días donde el aliento se congela en el aire, pues roba al cuerpo la llama que mantiene el alma. Hoy, con el conocimiento moderno, sabemos que el cuerpo humano mantiene su temperatura mediante un proceso complejo de termorregulación. Algunos alimentos contribuyen a esa estabilidad térmica, especialmente aquellos ricos en grasas y proteínas, que requieren mayor energía para ser digeridos y por tanto, generan calor. En cambio, alimentos con alto contenido de agua y bajo aporte calórico, como el pepino, pueden tener un efecto contrario, acelerar la pérdida de calor corporal. Además, en épocas donde no existía una nutrición balanceada, ni conocimiento sobre cómo combinar los alimentos, este tipo de errores eran aún más comunes. No era raro que se mezclaran alimentos fríos con ambientes helados, lo que provocaba descompensaciones que el cuerpo no conseguía superar. Las consecuencias iban desde escalofríos persistentes hasta neumonías que en aquel tiempo podían ser sentencia de muerte. Y sin embargo el pepino seguía presente. Porque era barato, porque crecía con facilidad, porque se conservaba relativamente bien, y quizás porque no se le veía como una amenaza. Esa es una de las grandes paradojas de la historia. A veces lo más cotidiano,
es lo que más daño puede hacer, precisamente porque nunca se cuestiona. Con el tiempo, algunas comunidades rurales empezaron a desarrollar sus propias reglas alimenticias. Se decía que los frutos de agua son para el verano, y se reservaban los platos más densos para los meses fríos. Surgieron recetas que evitaban por completo ingredientes que se asociaban con el frío interno. Algunas de esas recetas, curiosamente, han llegado hasta nuestros días, en forma de sopas calientes, guisos espesos y platos que instintivamente seguimos prefiriendo en invierno. La sabiduría ancestral, aunque sin laboratorio ni microscopio, encontró formas de sobrevivir. Pero no todos aprendieron a tiempo. Las crónicas de algunas aldeas mencionan inviernos negros, donde la enfermedad parecía expandirse con más fuerza. Y aunque hoy podríamos atribuirlo a 1000 factores, desde la falta de higiene hasta epidemias, no deja de ser curioso que muchos de esos relatos coinciden con malas cosechas de alimentos calóricos y una dependencia excesiva de productos fríos. No lo sabían con certeza, pero lo sufrían en la piel, en los huesos, en la sangre. Al mirar hacia atrás, no se trata de condenar el uso de un alimento tan común como el pepino, ni de caer en la trampa de ver el pasado con superioridad. Se trata más bien de entender cómo el cuerpo humano responde de forma natural a lo que le damos, y de reconocer que, incluso en la oscuridad de la Edad Media, hombres y mujeres fueron capaces de intuir estas conexiones, de sentirlas en carne viva, y de adaptarse, poco a poco, a través de la experiencia. Porque cuando el fuego escasea y el viento golpea las ventanas de madera, lo que comemos importa. Y en aquel mundo helado, el error de añadir un simple trozo de pepino al plato podía convertirse en un susurro más entre los tantos que se perdían en la bruma de los inviernos medievales. A medida que los siglos pasaron, muchas de las prácticas alimenticias de la Edad Media se perdieron o fueron transformadas por la ciencia moderna, la globalización de los productos y el olvido general de los saberes ancestrales. Sin embargo, hay algo que permanece intacto en la historia: el testimonio silencioso de quienes vivieron y aprendieron no por teorías, sino por experiencia directa. Y entre esas lecciones está esta pequeña pero poderosa advertencia: no todos los alimentos son aliados en tiempos de frío. El pepino, protagonista discreto de esta historia, fue poco a poco relegado a los meses cálidos, no por ciencia, sino por observación. En algunos pueblos de Europa se desarrollaron refranes que hoy parecen triviales, pero que encerraban una sabiduría que protegía vidas. Pepino en enero, sudor en el entierro, decían algunos. O aquel otro, aún más crudo: más vale pan duro y caliente que fresco y mojado en nieve. Aunque con formas distintas, la advertencia era la misma: el cuerpo necesita calor, y hay alimentos que lo apagan sin que te des cuenta. En los monasterios, el aprendizaje se formalizó. Los textos comenzaron a recomendar evitar todos los productos de naturaleza fría y húmeda durante el invierno. No solo el pepino, sino también algunas frutas, verduras crudas y ciertos tipos de pescado. En su lugar recomendaban caldos espesos, panes tostados, vino caliente con especias, mantecas y grasas animales. Y sobre todo, el fuego. No solo el fuego físico, sino el fuego interior, esa llama que se alimenta con alimentos que dan fuerza, no que la roban. Pero con la llegada del mundo moderno, estas advertencias quedaron relegadas a notas de pie de página en libros de historia, a la categoría de superstición rural, de creencias pasadas de moda. La medicina moderna dejó de hablar en términos de frío y calor, para usar palabras más técnicas, más complejas, más distantes del lenguaje cotidiano. Y aunque hoy comprendemos mejor cómo funciona la termogénesis, la nutrición celular y el metabolismo, muchas veces olvidamos mirar atrás para entender por qué ciertas prácticas funcionaban, incluso sin fórmulas científicas. Porque la verdad es que el cuerpo no ha cambiado tanto. Seguimos siendo humanos, seguimos necesitando calor en invierno, seguimos buscando energía en la comida, seguimos sintiendo cómo un plato puede reconfortarnos o dejarnos helados. Lo curioso es que en esta época de acceso a toda la información imaginable, muchos han vuelto a repetir el mismo error que los campesinos medievales. Han vuelto a comer lo que no deben cuando la nieve cae. Y lo hacen porque nadie se los ha advertido. Piensa en tu propio invierno. ¿Cuántas veces has sentido que
Tras una comida, el cuerpo no responde igual. Que sientes frío incluso dentro de casa, aunque te abrigues bien. Y si no es el clima, ni la ropa, sino lo que has puesto en tu plato. Puede parecer una exageración, pero no lo es. Hay alimentos que enfrían desde dentro, que alteran la energía interna, que desconectan al cuerpo de su lucha contra el entorno. Y lo más inquietante es que no hablamos de un único alimento. El caso del pepino es solo un símbolo, una señal. Hay otros ingredientes que actúan de manera similar, que parecen inofensivos pero que, consumidos en el momento incorrecto, pueden tener efectos negativos. La lección entonces no es solo evitar el pepino en invierno, es reaprender a escuchar el cuerpo, a observar sus señales, a prestar atención a lo que ocurre después de comer, porque tu cuerpo siempre habla, solo que hemos olvidado cómo escuchar. Quizás llegó el momento de recuperar esa sabiduría olvidada, de abrir el baúl de la historia y sacar de allí no solo curiosidades, sino herramientas útiles para nuestra vida actual. En un mundo donde las enfermedades respiratorias vuelven cada año con fuerza, donde el cansancio parece permanente, donde el frío no solo se siente en la piel, sino también en el alma, tal vez debamos preguntarnos, ¿estamos comiendo como deberíamos? ¿Estamos ayudando a nuestro cuerpo a resistir? ¿O estamos saboteándolo sin saber? Y tal vez también haya una lección más profunda aquí. Porque si un simple alimento como el pepino podía marcar la diferencia entre sentirse fuerte o enfermar, ¿qué otras cosas estamos pasando por alto en nuestra vida diaria? ¿Qué hábitos damos por sentado, creyendo que son inofensivos, mientras poco a poco apagan nuestra energía, nuestro ánimo, nuestro fuego interno? La Edad Media, con todas sus limitaciones, tenía algo que hemos perdido: el respeto por los ritmos del cuerpo y de la naturaleza. Cada estación dictaba una forma distinta de vivir, de comer, de descansar. El invierno no era solo una estación, era una advertencia, y quienes la ignoraban, pagaban el precio. Hoy tú tienes una ventaja, que ellos no tenían: el conocimiento. Puedes elegir, puedes informarte, puedes ajustar tu alimentación para que se convierta en tu aliada, no en tu enemiga. Puedes usar el pasado como espejo, no para vivir en él, sino para comprender mejor el presente. Así que la próxima vez que llegue el frío, y estés frente a tu cocina, recuerda esta historia. Recuerda a aquella mujer medieval, temblando junto al fuego, sin saber que lo que le daba de comer a sus hijos, podía estar empeorando su situación. Recuerda que a veces, los peligros no están en lo que tememos, sino en lo que nunca cuestionamos. Y si este relato te ha dejado pensando, si has sentido que hay verdades escondidas en lo cotidiano, entonces comparte este mensaje, no para asustar, sino para despertar. Porque el conocimiento compartido también es una forma de calor. Porque advertir a otros es, en sí mismo, un acto de cuidado. Y tú, sigues comiendo cosas frías cuando el alma necesita abrigo.